Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es el Armagnac, no Armagnac solo, sino el Armagnac. Cuando digo él, creo que entenderéis que es el Armagnac, la bebida, esa bebida tan deliciosa que a mí que he saboreado yo tanto, pero que ahora puedo tomar muy poco, porque cuando entran los años y la salud te organiza la vida de otra manera, puedes beberte una copita pequeña de Armagnac, pero basta, no más, pero es muy bueno y muy delicioso y me gusta mucho. Pero antes de hablaros del Armagnac, os iba a hacer un introito también de estos de recuerdos de hace muchos años. Esta semana pasada, ya sabéis que la temporalidad de los podcasts es irrelevante, que lo podéis oír en verano, invierno, primavera, otoño, de día, de noche, cuando queráis. Pero bueno, los 2 días anteriores a cuando estoy grabando, Madrid nos dejó, al menos a nuestra parte, o a gran parte de nuestro barrio, nos dejó sin internet, un jueves y un viernes. El caos. Para nosotros fue absolutamente demoledor, porque no habían avisado nada. Es imposible conectarse con la inteligencia artificial que da respuesta cuando tienes incidencias y todas estas cosas. Y cuando ya llegabas que te pusieran con un operario, que bueno, por cuestiones de la globalización, debe estar en Perú o en algún país que no tiene ninguna culpa, ni ellos ni los trabajadores de allí. Pero claro, tiene una lección aprendida, su teléfono está en una incidencia, ya está avisado y lo intentaremos arreglar lo antes posible. Pero claro, cuando insistías, nadie sabía nada y te decían, no, es que una incidencia puede durar de 48 a 72 horas. Y ya estábamos para cortarnos las venas con esa situación. Pero finalmente, el domingo en la tarde, antes que empezara, en una compañía que os imagináis cuáles los partidos de pago de la tarde, sobre todo de un importante equipo de la capital madrileña que viste de blanco, el milagro se produjo y volvió otra vez a funcionar Internet en todos los sitios. Coincidencia, realidad, influencia, en fin, sacar vosotros las conclusiones. Pero estos 2 días en Internet, claro, dices tú, bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa como un día nos conten Internet a nivel mundial? Nos quedamos sin nada, no funcionan y con todo lo que es este tipo de conexiones por fibra. Si un día se va la fibra, nos quedaríamos sin semáforos, sin médicos, sin citas, nos quedaríamos todo sin nada. Estamos totalmente expuestos, mucho más de lo que nos creemos. Y cuando estás pensando todas estas cosas, te acuerdas de las comunicaciones, de cuando te permitían tener un teléfono en tu casa, que eso era, yo que soy nacido en el año 62, aquello era, y viví el medievo de las telecomunicaciones, que tener un teléfono en mi portal, en mi comunidad de vecinos, había uno y llegó a haber 3 teléfonos, pero uno era el del bar y todos nos comunicábamos con el bar que estaba en la parte baja. Luego ya el teléfono se extendió mucho, afortunadamente, y empezaron a haber cabinas, porque tampoco pensáis que había tantas cabinas. La gente tenía que ir a un bar a llamar, y si el bar estaba llamado, pues estaba cerrado. Y las cabinas tenían un número que también podías llamar a la cabina. Podías decir, llámame a las 5:20 a este teléfono, el número que tenía puesto allí el redondel, porque entonces no eran botones, era una cosa que era redonda, como si fuera una noria, y allí marcabas tu telefonito. Y entonces estaba pensando en todo esto y también estaba pensando
en la importancia que tenían entonces las cartas y ahora, por ejemplo, en una mañana te pueden llegar 5, 6, 7 paquetes de Amazon o de cualquiera de estas empresas que se dedica a la paquetería o a traerte la compra. Ya la gente no coge pesos, le traen la compra hecha, las cajas de cerveza, todo. Yo por aquí veo pasar por el portal cosas absolutamente increíbles. Y ya al cartero no lo ves. Yo hace 25 años en Madrid había turno de carteros que repartían en la correspondencia por la mañana y por la tarde, que yo me quedaba loco porque había muchas cartas. Ahora puede haber semanas que te mandan una carta o dos y las mismas compañías te dicen, oiga, si quieres se lo mandamos por correo electrónico y así no hace falta que gastemos papel. Todo lo envuelven en todos esos criterios ecológicos que luego, amigo, como tengas que ir a buscar una factura y ya es borra el correo, tela, porque no guardan la documentación más que 2 años, 2 años. Si te has ido, si estás en la misma compañía, igual te mantienen más, pero como te hayas ido, a los 2 años te han extinguido como presencia comercial. Luego, cuando tengas una inspección de cualquier tipo de hacienda, de cualquier historia, te las ves y te las deseas y tienes que pelearte y mucho con esa compañía. Y me estaba acordando de todo esto porque cuando yo era jovencillo, pues veía pasar los trenes correo y sobre todo cuando se acercaban las fechas navideñas, que era cuando todos nos mandábamos los Christmas y en las papelerías había cajones inmensos de Christmas, algunos pintados a manos, otros hechos por las imprentas locales que, vamos, pirateaban un cuadro del Museo del Prado dentro del Museo del Prado, pero los derechos del copyright, vamos, ni soñados. Y entonces pues se mandaba muchas cartas a todas las familias. Deseo que estés bien, que pases unas felices navidades, al recibo de la presente, tu familia, tal, fulanito, menganito, y nos hacían ahí a todos los críos firmar en lo que es la tarjeta. Pero muchas veces llegaba la media tarde, ¡ay, que no le hemos enviado una felicitación a menganita! Hoy se va a molestar, porque el año pasado ella nos mandó, pero no sé quién no le mandó y ya nos dijo, hay que ver fulanito que no me ha mandado ni una felicitación cuando yo la mando. Entonces había que escribirla deprisa y corriendo, escribirla, no a máquina ni meterla en una impresora, no, escribirla con un boli. Y te acercabas a la estación. En la estación siempre había una como si dijéramos una estafeta de correos vinculada al tren correo que pasaba. No quiere decir que ahí te tramitaran una carta certificada, no, para eso estaba la oficina de correos. Pero tú podías llevar ahí una carta y si era antes de las 10 de la noche, esa carta te la echaban a la saca, que había unas sacas que eran como unos sacos, que eran de color pardo, quiero recordar, con las barras con la bandera de España y creo que ponía correos. Y un número, cada saca tenía un número abajo, 24.300, lo que fuera. Y entonces de ahí pasaba a la saca que luego iba a ir al tren correo cuando llegara la noche. Pero si daban las 7 o las 8, ya ese buzón, que era un buzón de hierro azul como si fuera un sobre, me lo recuerdo perfectamente, con un aspa blanco y el medio donde tenías que levantar la tapilla para arrojar la carta o meter la carta para la parte de abajo, tenía un círculo rojo. Cuando llegaban las 7 y tal, cuando ya los hombres ya no querían meter más cartas o se había acabado su turno, ponían un palo o una madera y ya tú no podías apretar ahí y echar la carta. Entonces tenías que esperar a que pasara el tren correo, que por mi pueblo solía pasar, pues creo que saldría como a las 7:30 de Irún, un tren larguísimo. Cuando yo era crío traía, o me parecían a mí, multitud de vagones. Y tenía, por lo menos en 2 puntos, cerca de la máquina, tenía un buzón en la cual tú podías echar físicamente la carta dentro de ese vagón y ya los operarios te la procesaban. Cuando llegaba el tren correo, aquello era un mundo, porque venían todas las sacas que llegaban al pueblo para ser repartidas a la mañana siguiente, más todo lo que salía del pueblo. Entonces había unos carros de hierro
con unas ruedas también de hierro, parecía que debía pesar muchísimo. Entonces ahí había enormes, varios carros, porque claro, allá había mucha industria de metalúrgica, entonces que igual mandaban una pieza pequeña, que mandaban cartas, que mandaban facturas, que lo que sea. Había 7, 8, 10, 12 carros que había que montar en el tren. Y de esos sacas colgaban, pues a dónde iban, Valladolid, Madrid 1, Madrid 2, imagino que lo tendrían por calles. Yo tampoco veía el hecho, pero tampoco tenía la curiosidad de saber dónde iba cada cosa. Entonces, como siempre llovía, estaban normalmente cubiertas con unos toldos, unos toldos ya muy raídos, y entonces cuando venía el tren iban empujando la carretilla a donde tenían que encargar. Se bajaban 2 o 3 operarios allí, que les parecía una serie, como si fueran de una serie de películas de ladrones, cogían las sacas, las iban echando, y por otra parte iban tirar físicamente a un lado del andén donde más o menos no lloviera, o si lloviera se las llevaban enseguida, lo que eran las sacas, como os digo, destinadas allí. Y todo eso, pues me parece a mí que era del medievo, pero se acabó en 1993. Sí es el medievo, pero no es para tanto. Seguiré hablando de los trenes correos porque me ha parecido que es un tema muy, muy interesante. Pero vámonos al Armagnac. Bien, aunque el Armagnac es el aguardiente más antiguo de Francia, su hermano pequeño, el Cognac, es más popular fuera de este país. Aunque estos dos aguardientes a base de uva tienen muchos puntos en común, cada uno posee su propia identidad. Armagnac, Cognac, ¿por qué son diferentes? ¿Qué elegimos? ¿Qué tomamos? Bueno, cada uno por su gusto tomará lo que quiera. La primera diferencia entre el Cognac y el Armagnac es la tierra. La tierra del Cognac y del Armagnac se encuentran las mejores tierras para su cultivo en la zona de Nouvelle-Aquitania. Están separadas por unos 300 kilómetros y el Bajo Armagnac se cría en terrenos como arenosos, con arenas finas de cuarzo, con sedimentos sobre todo de los ríos y con bastante arcilla. Tiene las denominaciones del Bajo Armagnac, Bas Armagnac, que se encuentra en parte en las landas y se caracteriza por estos suelos arcillosos y a veces ácidos. El Alto Armagnac son suelos calizos y el Tenarez, que es una tierra de transición que está en la parte en el Lot y en el Garona. Y luego el Cognac se divide en 6 denominaciones. El Gran Champagne, que está alrededor de la ciudad de Segognac, el Petit Champagne, que está entre los departamentos de Charente-Maritime, alrededor de Barbizier, Arciac y Jonac, Le Borderier, que es la zona de producción situada alrededor de la ciudad de Bouilly, Le Finois, que está entre las 3 zonas, exterior de las 3 zonas, el Bonbois, Le Bonbois, aún más lejos de Cognac, y Le Bois Ordinaire, que es una extensa zona, y solo el 1,% de las viñas se dedican al Cognac. Está cerca del Océano Atlántico y hacia de Sebré y Dordoña. ¿Qué variedades de uvas se usan? Bien, en el Cognac el 97% de las uvas que se utilizan son Ugni Blanc. Esta variedad produce unos aguardientes finos y de calidad. Y también se utiliza en el Armagnac, pero en el Armagnac solo se utiliza el 55%. En Armagnac encontramos Follet Blanche, un 2%, que produce unos aguardientes finos y florales, el Colombard, de aromas afrutados, y el Baco, un híbrido entre la Follet Blanc y la Noix americana, que produce unos aguardientes que saben como más afrutados. Esto lo leo yo, no penséis que yo tengo la capacidad de degustación para poderlo apreciar. Las distintas variedades de uva se usan de un modo diferente en estas dos regiones, ya que Armagnac produce vino dirigido al consumo que no pasa por el proceso de destilación. Esto no es el caso del Cognac,
ya que su vino, muy ácido, no resulta agradable en el estado de beberlo como vino tinto la mayor parte de las veces. La gran mayoría del Armagnac se obtiene utilizando el alambique continuo Armallané, y la patente de esta máquina fue registrada en 1818 y perfeccionada por los destiladores con el paso del tiempo. El aguardiente que se obtiene tras la destilación tiene un grado alcohólico que oscila entre el 52 y el 72. Ya sabéis que con agua se rebaja para conseguir el punto óptimo. Por el contrario, la destilación de un alambique Charentais conlleva 2 destilaciones. En el primer calentado se consigue un alcohol de 20-30 grados llamado bouilli, y este se destila de nuevo en el bon chauffe para conseguir 70-71 grados. Y esta última destilación se convertirá en Armagnac. Como punto coincidente, las etiquetas de coñac y de Armagnac comparten las mismas denominaciones en cuanto al número de años. VS, Very Special, que es el joven, VSOP, Very Superior Old Pale, envejecido al menos 4 años, XO, Extra Old, envejecido al menos 10 años, y Milésime, que proviene de una sola cosecha y es la que tiene el año de añada. El Armagnac sobre todo suelen ser producciones de tamaño familiar y generalmente es de consumo francés. Aquí hay, pero no hay tanta variedad como de coñac que tenemos aquí, que son los brandys nuestros, que también están muy bien. Aguardiente más antiguo. Se enmarca sobre todo en una herencia gastronómica francesa y se emplea también para hacer flambeados, para hacer salsas. El Armagnac da muchísimo gusto. El coñac sobre todo está extendido más internacionalmente. Se ha desarrollado históricamente con un modelo de exportación. Empezó a Países Bajos, a Inglaterra, y el éxito en Holanda provino del envejecimiento en toneles de roble para moverlo, y el aguardiente así recibió el mote, no os digo la palabra en holandés porque la diría mal, que traducido es vino quemado, que luego posteriormente en nuestra zona derivó en brandy. Armagnac, como os digo, es el licor más antiguo de Francia por la destilación de vino blanco en un alambique especial y tradicional, y envejece, contra más años mejor, en barricas de roble, una madera en el que el licor desarrolla lo que son sus aromas y adquiere ese color ámbar tan bonito que tiene. Su método de elaboración se ajusta a lo que es los consejos de denominación de origen, bajo Armagnac, todas estas distinciones que os he dicho. ¿Qué hay que saber? Pues bueno, la zona de la Bastide Armagnac, los grandes sitios de Occitania, la Abadía de Florgan, Condón, el Valle de Watts, ahí es donde están el Ecomuseo de Armagnac, hay cursos de formación de Armagnac, el Museo de Armagnac de la ciudad, de la propia, y del castillo de Revignan, ver a los viticultores landeses en Toussaint-Clos, varios castillos que tienen bodegas y que son cunas de Armagnacs muy famosos. Bueno, hay una cosa en Gers, una ciudad también muy bonita, que es la Flamme d'Armagnac. En invierno se encienden los alambiques para la destilación del Armagnac, y para celebrar este momento se organizan numerosos eventos en todo lo que es la denominación de origen de Armagnac, tanto en los productores como en los pueblos. En el programa de Flamme d'Armagnac, o de llamas del Armagnac, hay puertas abiertas a las propiedades, a los castillos, se ve el encendido de los alambiques, hay fuegos artificiales, conciertos, comidas temáticas, excursiones, y ahí puedes hacer todo lo que te dé la gana. Personalmente yo no distinguía el coñac del Armagnac
ni el brandy del coñac, y los coñac y los armagnac me parecían todos iguales. Y en las circunstancias de mi vida, un día cuando estaba comiendo en un restaurante de mucho nivel de Guipúzcoa, con el que me une una gran amistad, y que tiene el buen gusto de ofrecerte una copa gratis tras un buen banquete, normal por otra parte, ya que el importe por cabeza supera fácilmente los 100 euros. Todos que me conocéis sabéis de qué restaurante estoy hablando, pero como siempre, pues nos ofrecieron al terminar de comer un buen armagnac que siempre tenían colocado en un enorme botellón de más de 3 litros. Me acuerdo que estaba montado como en un cañón. Entonces levantaban, en vez el cañón no era cañón, sino que era una botella, lo levantaban y iban echando chorretón a cada una de las copas con mucho arte. Pero para suerte nuestra, en la mesa de al lado estaban comiendo los dueños del restaurante con una chica joven y un señor mayor. Bueno, los dueños del restaurante con los que tengo relación, con los que tenían ya relación, estamos entroncando en 1918, 1920, o sea, que no os cuento más para no extenderme hacia atrás. Y en el grupo de comensales que estábamos ahí comiendo, había varios sabios culinarios y comenzaron a hablar de las excelencias del coñac, del armagnac. Pues ese armagnac es mejor, no, el otro. Ese es el bueno, el que tienen ahí en el botellón grande. Y antes de servirnos las copas de armagnac, el hijo político del restaurante, Armando, se acercó a nuestra mesa y nos dijo: hoy vais a probar el mejor armagnac que tenemos, que es el armagnac de las viudas. Armagnac de las viudas. El que más sentido del humor tenía, el difunto Nemesio, que estaba también allí comiendo, le dijo: oye, no nos irás a envenenar y se van a quedar nuestras mujeres viudas. A mí no me des armagnac, a mí dame una copa de Fundador o del coñac de Jerez que tengas, del brandy de Jerez que tenga más barato. Y le dijo: no, que el armagnac de las viudas es un licor de 1914, que fue la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial y donde tantos maridos y viudas quedaron. Los de la mesa de al lado son de la bodega Maison Leraut, que son los dueños del armagnac Gelagrange, el que tenemos, y están admirados de lo bien que habéis hablado de su producto. La tertulia terminó entre armagnac, leyendas de mosqueteros, puros habanos. Eran tiempos de un fumeteo indiscriminado, ahora no te dejan fumar ni para atrás. Y nos contaron pues todo lo que era la historia de Gastón Legrand, que es una de las mejores armagnac que yo conozco. La Maison Legault se encuentra en la finca de Lasdou, en la ciudad de Angeac, en la denominación Cognac de Charentais. En el año 1860, Alexandre Lear fue el primero de la familia en plantar vides en su jardín. Hoy en día la finca consta de 85 hectáreas de viñedos repartidos entre como grupos, no es que están juntos, están próximos, pero no están juntos, como círculos de viñedos. Y la familia posee 5 bodegas en perfecta construcción de piedra arenisca, donde están las barricas de roble limousin que permiten el envejecimiento natural. Ahí se produce una amplia gama o selección de armagnacs que se conoce con el nombre de Barón Gastón Legrand. Los armagnacs son el resultado, como os dije, de los vinos blancos secos de esa región, destilados en un alambique de columna. La Maison Lerat elabora una amplia gama de armagnac, el armagnac US de 3 años, el VSOP de 5, el XO de más y el Lenepac. Lo hace en Lenepac, que es donde embotellan, porque aunque lo tienen en otros pueblos, es en una bodega concreta donde
lo ponen en las botellas y donde reciben a la gente. L'Ennepa significa paz de la salud. Y esta zona era una zona donde enseguida saltó a lo que era sobre todo hacia Inglaterra, porque Aquitania muchas veces había sido una posesión inglesa, y entonces había muchos intereses y había muchas familias que eran de esa zona, casados de la Gascuña, casados con ingleses, quiero deciros. Y allí hay un mundo, había una especie de museo con todos los Armagnacs, con todas las placas de todos los hoteles de París, con una placa que tenían que me llamó mucho la atención, que eran proveedores exclusivos de Armagnac para la Cámara de los Lores del Reino Unido. Y luego, pues allí tenían fotos de las más importantes personalidades mundiales. Y también hay una cosa curiosa, que cuando nos andábamos moviendo por allí, veía muchos faisanes. Y me dijeron que era el paraíso de estas aves, era Gascuña, era esta zona, que por eso veía tanto. Y también me pasó que cuando visitaba alguna de las iglesias, alguna de las iglesias antiguas, en Francia, como yo no sé si tuvieron menos problema de peste o más, no desplazaron en nuestro país todos los cementerios. Primero se enterraba dentro de lo sagrado, o sea, en el suelo de la iglesia, pero luego se sacaron los cementerios, pasaron al exterior, y con las pestes del exterior pegando a la iglesia fueron pasados todos los cementerios fuera de las ciudades para no contaminar con la peste. Y entonces lo que sucede en Francia, que o hubo menos problema o no se aplicaron las leyes, que cuando vas a ver cualquier iglesia o cualquier monumento, o cualquier iglesia antigua o cualquier monumento, oye, que muchas veces tienes que pasar por el medio del cementerio. No son cementerios que dan miedo, no son tétricos, y en los pueblos pequeños pues son cementerios minúsculos. Y entonces me llamaba la atención, en toda esta zona que estaba visitando y que estábamos visitando mucho arte, pues cuando pasábamos por los cementerios había muchas lápidas con grabados de un faisán volando y detrás un cazador. Y decía yo, ¿y por qué llevarán aquí a tan presente la vida de una persona de que ha sido cazador? Y en uno de los, no me acuerdo en qué pueblo, lo comenté con una de las chicas que estaba allí de guía, y me dijo, mira, aquí esta es una región donde la caza del faisán es impresionante y donde se come mucho faisán, y desde muy joven la gente va a cazar con sus padres, tienen muchos y muy buenos perros de caza, y es la razón del existir de los fines de semana, como en otros sitios es ir al fútbol, es ir aquí a cazar faisanes. Además hay que regularlos con la caza, porque si no se comerían todas las plantas y tal. Y me quedó eso claro, que que Gascuña es tierra de faisanes que se cuidan, que está muy regulada la caza, se pueden cazar tantas piezas, tantas no, de una raza sí, de una raza no. Pero bueno, lo que hoy os quiero dejar claro, que estamos en la zona, en la tierra del Armagnac, que el Armagnac no es coñac, que el Armagnac de las viudas no es que el Armagnac te mate y deje a una viuda, sino que era el gran Armagnac, el gran premio que tenían, y uno de los Armagnac más considerados de esa trágica fecha de 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial. Y hasta aquí nos ha traído esta historia con sentido del día de hoy Juan Carlos González, encantado de acercaros una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.